Buenos días. Nuevamente con vosotros para hablaros de la actualidad del mundo, analizada bajo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de tratar otro tema de los muchos que tiene el mundo, voy a hablaros del pecado. Vamos a explicar sintetizado lo que significa el pecado y las consecuencias que tiene para el ser humano. Porque ya se está haciendo de una manera descontrolada. Se peca cada vez más sin rubor, sin inmutarnos, ya forma parte de nuestra vida. Se vive como si Dios no existiera. Y claro, nos damos cuenta de que los castigos del cielo están siempre provocados por las profanaciones del culto divino y de la ley de Dios. Es normal en nuestra vida cotidiana ver cómo los países se preocupan mucho de la economía y de la seguridad. Y no se dan cuenta que no se salvan tanto materialmente y por las almas, aumentando los índices económicos y fabricando muchos tanques, sino con una forma de vida que traiga la protección del cielo. Esa es la clave. Así actuaron David, Salomón y también en tiempos de los jueces. ¿Os acordáis? El pueblo estaba agobiado por el acecho de sus enemigos, por los pecados que habían cometido, recurrían a Dios, pedían perdón y volvía la normalidad y el progreso al pueblo. Porque hay una cosa importante que no caemos en la cuenta. Que todo el mal que tiene la sociedad lo provoca el pecado. Es el culpable de la muerte del alma. Y también enferma el cuerpo. Es una ofensa a Dios. Y por consiguiente nos separa de Él. Algunas personas no comprenden esto. A ver si con un ejemplo que se me ocurre lo entienden mejor. Fijaros, pongamos un ejemplo hipotético. Si la Tierra se separa del Sol y no quiere saber nada de él, imaginándonos eso, que pueda suceder, ¿qué pasaría? Pues que le faltaría luz, le faltaría calor, en definitiva le faltaría vida, tendería a desaparecer. Pues esto es lo que le pasa al hombre sin Dios. Le falta vida. Qué bien lo expuso Jesucristo cuando uno de sus discípulos le puso el pretexto para no seguirle, el ir a enterrar a su padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 62. Y es que el alma de la persona empecatada está muerta. Analicemos la historia. Dios misericordioso, para arreglar la situación que tenía el mundo, tuvo que mandar a su Hijo para realizar la obra de la salvación, la obra de la redención. Y así vemos, como Lucas nos cuenta en el capítulo 1, que el ángel le dice a María: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Esta es la redención, que significa liberación a base de pagar
el conveniente precio o rescate. ¿Y por qué fue necesaria la redención? Pues mirad, cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado de felicidad total, con los dones preternaturales, no sufrir y no morir. El problema que tenemos en este mundo ahora, bueno, ahora y desde casi la creación. Es decir, Dios crea al hombre para la vida, no lo crea para la muerte. Pero el hombre, engañado por la serpiente, que es el diablo, pretende ser como Dios. Este es el pecado de nuestros primeros padres. De esta manera, el hombre, engañado por la serpiente, que es el diablo, que es Satanás, se separó de Dios. Y claro, las consecuencias las sufre el hombre por haberse separado de Dios. El hombre queda bajo el dominio del pecado. Ya no tiene solución. Pero Dios sigue siendo Dios y Padre. Y después de la transgresión de Adán, Dios prometió una redención, un Salvador. Lo vemos en el protoevangelio, en el Génesis 3:15. Pongo perpetua enemistad entre ti, la serpiente, diablo, y la mujer, María, y entre tu linaje, que son los satélites demoníacos que existen en el mundo, y el suyo, que es Jesús. Este te aplastará la cabeza. Y claro, se la ha empezado a aplastar. No del todo, pero ya le ha quitado bastante poder. Se la aplastará al final de los tiempos, al final del mundo. ¿Y cómo la va a llevar a cabo? La redención. Como el pecado había sido contra un ser infinito, que es Dios, la reparación no la podía hacer un ser finito, caduco, como es el hombre. Y al haber dado Dios libertad al hombre, no podía forzar su libertad uniéndolo a él sin su consentimiento, pues no habría respetado esa libertad. ¿Cuál era la solución? Pues que Dios se hiciera hombre y así, como hombre, fuera a llevar a cabo la redención. Y cómo Dios pueda realizar la redención. De esta manera, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y realiza los planes de Dios. Y al llegar a la plenitud de los tiempos sucede algo trascendente, que nos lo cuenta San Pablo en Gálatas 4, del 4 al 7, la encarnación del Hijo de Dios. Y conocemos ya su historia. Enseña a las gentes, hace milagros, instruye a los apóstoles, forma su iglesia y les da poder para enseñar, para perdonar y para santificar. Ahí tenemos los cauces de la salvación. No en ningún otro sitio. En la iglesia de Jesucristo. Deja estos cauces para la salvación, como he dicho. Y como veréis, muy lejos de los caminos que lleva al mundo. Sufre Jesús la pasión, muere y resucita, pagando el precio de la redención y abriendo las puertas o iniciando el reino de los cielos o reino de Dios, que es lo mismo. Y así, de esta manera, podremos escuchar también: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Como nos cuenta Isaías. Y
los cristianos deberíamos de levantarnos para bien fuerte decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Urge o no urge el hablar de Jesucristo? Para que este mundo cambie antes de que sea tarde y vengan los castigos peores que en tiempos de Noé, que vino el diluvio, en Sodoma y Gomorra por la perversión existente, o desastres, epidemias y guerras peores que las pasadas. Porque Jesús ya nos lo ha avisado, que esto sucederá, que estaremos comiendo, bebiendo tranquilamente, sin preocuparnos de estas cosas, hasta que llegue el desastre. Nos lo cuenta Lucas en el capítulo 17, versículos 27 al 30. Pues esto es todo por hoy. Hasta la próxima semana, que hablaremos de los castigos anunciados. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.